Hola, bienvenido a un episodio más de los podcasts de Grow Purple Business Coaching. Mi nombre es Manuel Rodríguez, soy coach de negocios y hoy vamos a platicar acerca de el control presupuestal. Así que, si buscas consejos que realmente funcionen para resolver cómo desarrollar una idea de negocio, cómo estructurar un emprendimiento o cómo escalar tu empresa, estás en el lugar adecuado. Gracias por escucharnos y si eres nueva por aquí, te platico que cada semana compartimos información y consejos relevantes para aquellos empresarios o emprendedores que buscan herramientas prácticas y útiles para su negocio. Cada semana compartimos herramientas de alto impacto que en nuestros años de experiencia trabajando con empresarios hemos visto que dan los mejores resultados. Así que si quieres saber cómo manejar mejor tu empresa, asegúrate de suscribirte a nuestro contenido. Y si hay algún tópico que te gustaría que cubriéramos, no olvides dejárnoslo en los comentarios. El día de hoy estaremos hablando del presupuesto o como algunas personas le dicen el control presupuestal. ¿Por qué es importante este tema que te voy a platicar el día de hoy? Bueno, es importante porque es una de las herramientas que te va a permitir controlar uno de los activos más importantes de tu empresa o uno de los recursos más importantes de tu empresa, que es la parte económica o el dinero. Hoy te voy a resolver algunas de las dudas que normalmente tienen los empresarios que nos contactan. También te voy a explicar cuáles son los problemas que puedes resolver con esta herramienta que es el control de presupuesto. Y sin más preámbulo, vamos a comenzar con el tema. Te voy a platicar que más o menos hace algunos meses tuvimos la oportunidad de trabajar con un empresario que él ya lleva más de 9 años en el mercado con su marca. Su producto ha tenido un gran impacto y llegó con nosotros, pues quería escalar su negocio y abrir más sucursales. Como parte de nuestra consultoría y del seguimiento que tenemos con nuestra metodología, realizamos una evaluación apoyados con nuestra herramienta Driven acerca de cómo se estaba desempeñando actualmente su negocio. Una de las cosas que detectamos es que antes de poder establecer planes de expansión era necesario establecer un control de cómo estaban gastando el dinero. Parte de lo que encontramos es que había un despilfarro, que no había un control sobre cómo se gastaba el dinero y esto estaba impidiendo prácticamente que creciera el negocio, ya que no estaba quedando recurso para poderlo reinvertir en nuevas sucursales. Dicho en palabras del empresario, necesitaba eliminar los problemas actuales, pues si no, de cualquier manera iba a estar multiplicando los problemas con cada sucursal que aperturaba. Así que acompáñame a hablar acerca del control presupuestal y de su importancia dentro de la estructura de tu empresa. Cuando hablamos de un control presupuestal se refiere a las actividades que desempeñas dentro del negocio, aquellos controles de herramientas que te van a permitir controlar el dinero, mantener un control sobre las cuentas de tal forma que los gastos, esto es clave, no superen a los ingresos. Esto te ocasionaría una pérdida y de la misma forma no existirán recursos para poder financiar más partidas del gasto. El presupuesto es un elemento que nos permite dentro del negocio planificar las cuentas y administrar cómo vamos a gastar el dinero. A partir del presupuesto, entonces es posible anticipar y estudiar las desviaciones que pudiéramos tener a partir de la ejecución de las operaciones. De esta manera vamos a poder tomar medidas periódicamente cuando se vayan produciendo algunos desequilibrios o algunos desbalances, es decir, que estemos gastando más de lo que habíamos presupuestado. Algunos de los rubros en los que normalmente esto sucede son en las partes de operaciones. Casi siempre el rubro de operaciones sale de lo que se ha establecido. ¿Por qué es importante hacer la planeación del presupuesto? Bueno, nos da una oportunidad de comparar de forma periódica cada ejercicio que vamos haciendo, los datos reales de ejecución con los objetivos que nos habíamos planteado inicialmente. También nos da sobre todo flexibilidad en la toma de decisiones, ya que conforme van avanzando las actividades es posible hacer algunos cambios y adecuar cómo estamos trabajando. Es decir, el presupuesto no es algo que está escrito en piedra y que no podamos modificar, simplemente nos va a dar una guía de cuáles son los montos que podemos gastar como máximo o que estamos estimando gastar en cada uno de los rubros. También nos va a permitir tener un mayor control y efectividad en las medidas que estamos adoptando o las decisiones que estamos tomando dentro de la empresa o dentro de la organización. ¿Cuál podría ser un ejemplo de estas decisiones? El presupuesto que estamos invirtiendo tal vez en publicidad o el marketing. A lo mejor es importante revisarlo porque no están produciendo la cantidad de prospectos o tal vez sea necesario disminuirlo porque estamos gastando más en una estrategia que no está siendo rentable. De manera que el control presupuestal es de vital importancia porque nos va a permitir dirigir hacia dónde estamos trabajando, darle un seguimiento a nuestras actividades, hacer un análisis de esas desviaciones
y sobre todo estar más en control de lo que está sucediendo en el día con día en la operación. En el ejemplo que te compartía yo de esta empresa que quería escalar, fue uno de los pilares que utilizamos para poder dar realmente este escalamiento de la organización, el controlar en qué se estaba gastando. Y fuimos desde gastos excesivos de café, donde se encontraron que el personal se estaba llevando en sobrecitos tanto el azúcar como el café. Y tú dirás, híjole, pues ¿qué necesidad tiene la gente? Pues sí, probablemente no haya ninguna necesidad, pero simplemente por el hecho de sentir que están sustrayendo algo de la organización o de la empresa, ya les genera algo de satisfacción, aunque probablemente sea malentendido esto. ¿A qué me refiero? Que pudiera ser que hay algunos gastos hormiga que están impactando a la organización y que ni siquiera te estás dando cuenta y se está simplemente gastando o comprando el insumo, como pudiera ser el papel o algunos otros tipos de cosas que, por más sencillo que te pudiera parecer, probablemente estén impidiendo que tu negocio siga creciendo o que siga escalando. En el ejemplo que te compartía yo de esta empresa, ya una vez que determinamos cuál fue el presupuesto, se le fue dando un seguimiento cada semana para saber cómo se estaba ejecutando. Te doy un ejemplo. Se había establecido un monto máximo de gasolina y cada semana se estaba monitoreando cuánto era lo que se estaba gastando en cada uno de estos rubros, por ejemplo en gasolina. De esta manera vimos que había una de las camionetas que estaba gastando muchísimo más gasolina que el resto. ¿Qué fue lo que se decidió? Pues ponerla tal vez en pausa hasta que no se revisara qué era lo que estaba sucediendo, si era realmente una cuestión de ineficiencia misma del equipo o de esta camioneta en particular. De esta manera y a través de las revisiones semanales que se fueron dando y mensuales al control del presupuesto, es que se fue estableciendo una partida para ir generando la adquisición de los locales y el crecimiento orgánico de la organización sin tener que incurrir en gastos innecesarios como de financiamiento. Así que hoy te voy a explicar cuáles son los pasos que debes de realizar para implementar tu control presupuestal. Antes de ello quisiera hacerte un poquito de reflexión en este sentido. Se dice por ahí que solamente hay 3 maneras de ganar más dentro de un negocio y te voy a decir cuáles son esas 3. La primera es incrementar el precio, la segunda pues tener más clientes y la tercera es reducir el gasto. En la que vamos a trabajar el día de hoy precisamente es en esta de reducir el gasto. Probablemente en otros podcasts de nosotros habrás escuchado acerca de cómo podemos incrementar el precio sin afectar el mercado, también de cómo tener más clientes. Sin embargo, el día de hoy nos vamos a enfocar en reducir el gasto. Así que aquí pues el asunto se pone muchísimo más interesante porque se trata de trabajar con recursos restringidos y pues vas a ver que no es ninguna herramienta sofisticada ni de grandes fórmulas, aunque pues sí me encantaría que así fuera, pero no, la verdad es que es algo muchísimo muy sencillo y se trata simplemente de darle seguimiento y ser constante con algo. Es un método que vamos a ir implementando paso a paso dentro de la organización para que tú puedas ir viendo de qué manera se puede mejorar. El proceso es muy sencillo. Vamos a enlistar primero cuáles son los gastos que tienes dentro de tu empresa. Después los vamos a poder categorizar dentro de fijos y variables. Y aquí podremos entrar un poquito en debate de cuáles son para cada una de las organizaciones fijos y cuáles son variables. De manera general o a manera de regla podríamos decir que los gastos fijos son aquellos en los que incurre tu organización independientemente del volumen de ventas o del volumen de producción que tenga. Son los gastos en los que vas a incurrir desde que empiezas a operar o inclusive desde que te estás dando de alta aunque todavía no estés operando. Son aquellos gastos que ocurren independientemente de tu volumen de producción o tu volumen de ventas. Los gastos variables entonces van a ser aquellos gastos que van fluctuando, incrementando o decrementando dependiendo del volumen que tú vendas o del volumen que tú vayas produciendo. Voy a ir dándote algunos ejemplos en cada uno de estos casos. Y para que puedas estar muchísimo más tranquilo, te comento que tenemos una herramienta dentro de nuestra web que te va a permitir implementarla. Simplemente la descargas y la puedes utilizar. Vamos a ver entonces el primer rubro que son los gastos fijos. Los gastos fijos son aquellos como la nómina, lo que tú le pagas a tu gente que está bajo un esquema de salario fijo. Si tú das algún esquema de comisiones, ese no lo vas a colocar dentro de los gastos fijos, lo vas a colocar dentro de los gastos variables. ¿Cuál es la nómina entonces que debe de estar aquí? Pues la del personal administrativo que tiene un salario diario y que se le paga siempre lo mismo. ¿Qué debes de incluir aquí? Los gastos de seguridad social, los gastos de Infonavit, ISR y demás. ¿Qué otro rubro debes de tener aquí?
lo que pagas de tu mensualidad de tus locales o del lugar en el que estés ocupando de renta, o ya sea la mensualidad que estás pagando, la maquinaria, la depreciación o lo que estás separando cada mes para ella, o lo que estás pagando de renta de esta maquinaria. También que vienen aquí lo que estás pagando mensualmente de vehículos, ya sea que los estés arrendando o estés pagando por ellos. El mantenimiento tanto de tu local, de la maquinaria y los vehículos. Es importante apartar cada mes un rubro fijo en la cuestión de mantenimiento. ¿Y por qué es importante? Porque así no te vas a descapitalizar o no vas a sufrir un descalabro cuando alguna de tu maquinaria se descomponga o alguno de los vehículos tenga algún problema. Aquí también vas a poner lo que estás pagando mensualmente del préstamo. Ojalá sea cero, y si no es así, pues aquí hay que colocar ese importe, lo que es agua, energía eléctrica también, lo que pagas de telefonía, internet, lo que pagas de los celulares, seguros, ya sea de tu local, de la maquinaria o de los vehículos. También la partida que estás asignando cada mes a combustibles. Y aquí me voy a tener un poquito porque también hay algunas empresas que esto lo manejan como el gasto variable. Sin embargo, cuando lo metes dentro del gasto fijo, ya le estás mandando un mensaje a la organización y a la gente que lo administra que debe de haber un tope, que es un gasto fijo, que no se puede pasar de esa cantidad. Sí puede variar si tienes una actividad comercial pues muy intensa en la que estés teniendo vehículos de reparto, pero si lo estableces dentro de un parámetro como tope, te va a permitir determinar cuáles son las variaciones que tiene y mantener un mayor ojo sobre esto. Ya hablamos entonces del tema del combustible, los servicios que pagas por contabilidad, si tienes también algunas igualas de servicios legales o de sistemas, etcétera. Si pagas por localizadores de GPS, lo que pagas de tu renta mensual, del software administrativo, y algunos de estos gastos probablemente se hagan de manera anual. Lo importante aquí es que vayas separando cada mes una partida igual. Suponte que estás pagando tal vez 10,000 pesos al año por el acceso a este software o por las licencias, divídelo entre 12 y cada mes tienes que ir separando esto. Es importante para que vayas haciendo la disciplina de apartar un poco del dinero y no te lo estés gastando. La vigilancia que pudieras llegar a tener dentro de la organización y también alguno de los otros gastos. Esto lo vamos a contemplar entonces dentro de los gastos fijos. Para los gastos variables, aquí puedes contemplar las inversiones que estás haciendo periódicamente en equipo de cómputo, o si lo vas a estar cambiando también constantemente, ya sabes que lo vas a cambiar cada 2 años, podrías pasar este rubro a gastos fijos e ir apartando una mensualidad para cada uno de estos rubros. ¿Cuáles van a caer entonces adicionalmente dentro de los gastos variables? Papelería, uniformes. También para nuestro personal, cuando llega gente nueva, pues habrá que hacer un gasto adicional de uniformes. Los consumibles de maquinaria, como son gas, diésel, tal vez gasolina. Algunas remodelaciones de albañilería que no suceden todos los meses, pero es importante establecer cuánto te podrás gastar durante un periodo de ejercicio que sería un año para que hagas este apartado. En ferretería también, similar al gasto anterior de remodelaciones de albañilería. Servicios y materiales de limpieza. Las tenencias de los vehículos también va a depender de la cantidad de vehículos que puedas tener. Y aquí es donde debemos ser un poquito flexibles. Si a ti te hace más sentido pasar este gasto de las tenencias o de las licencias de funcionamiento también a gastos fijos y moverlo hacia arriba, lo puedes hacer, y simplemente tienes que hacer una adecuación cada año porque probablemente vayan incrementando estos gastos. ¿Cuánto estás pagando de alarmas, seguridad local? ¿Cuánto estás gastando en emplaye o en embalaje, en tarimas, en fin? Cafetería y festejos, la comida de fin de año probablemente la estés apartando aquí. Recargas de extintores, fumigaciones, botiquín, algunos viáticos y gastos precisamente de viaje, lo puedes ir agregando dentro de este rubro de gastos variables. Agua purificada, publicidad, el marketing digital, que siempre lo recomendamos, las certificaciones, la parte de capacitación para tu personal. En fin, algunos otros rubros como adquisición de equipo de oficinas, adquisición de equipo de producción. La idea es que todo esto que pudiera variar independientemente, que sea dependiente, de la cantidad de trabajo que tengas, lo vas a ir anotando aquí en lo que es el rubro de gastos variables. Ok, y bueno, pues ese es un listado bastante amplio de cuáles son los rubros que debes de estar controlando dentro de la organización. Pues como te decía, el primer paso es enlistar todos estos gastos. El siguiente, si no has llevado antes un registro de cuáles son los gastos que has tenido, el método es muy sencillo. Entonces debes de llevar un registro al menos de algunas semanas
para que puedas establecer una base de cuánto es lo que estás gastando. Vas a tener, si es que no lo has hecho, que llevar un registro de al menos unas 8 o 12 semanas para que puedas saber cuánto es lo que estás gastando en cada uno de estos rubros. Una vez que ya tengas este dato de cuánto es lo que estás gastando, debes de empezar a asignar un tope máximo para que puedas comenzar a controlar estos rubros y pues ir bajando aquellos que te resulten excesivo. Una vez que ya hayas establecido estos montos máximos, es cuestión de darle seguimiento, te decía yo, cada semana, es decir, apartar un tiempo de manera rigurosa, probablemente sea los lunes al inicio o el martes por las tardes tal vez, pero que sean unos 30 minutos en los que tú le dediques a registrar cuáles son todos los gastos que estás teniendo durante esa semana en cada uno de estos rubros para que puedas ir comparando cuánto es lo que estás gastando contra lo que ya habías establecido como un tope. Y probablemente este es algo que te parezca como muy complicado en un inicio. Sin embargo, las consecuencias de no llevar un control sobre el gasto, pues es que se te pueda salir de las manos y que no puedas estar realmente administrando bien lo que es tu negocio. Entonces vamos a recapitular un poquito lo que hemos visto hasta ahora. Hasta ahora hemos visto que el control presupuestal se refiere a saber cuáles son los gastos que debemos de tener de manera regular, ya sean variable o fijo dentro de la organización, asignar un monto máximo a cada uno de ellos para saber cuánto es lo que nos va a costar operar o cuánto es lo que vamos a estar gastando por mantener el negocio trabajando. Y ya que sepamos cuáles son algunos de estos rubros, vamos a establecer montos máximos para determinar esos límites y el siguiente paso pues es irle dando un seguimiento muy puntual. La recomendación es hacerlo cada semana, no esperarte hasta el mes, porque si nos esperamos hasta el mes ya son pues muchas cuentas que está registrando y se va perdiendo. Si lo haces cada semana, te aseguro que no te va a llevar más de 30 minutos. Y si tienes un software administrativo, sobre todo en la nube, que te permitan llevar un mejor control de esto, prácticamente lo vas a tener en unos 15 o 10 minutos de una manera muy, muy sencilla. Bien, ahora que ya vimos cuál es el proceso para llevar este control presupuestal, de qué manera lo vamos a utilizar o cuál va a ser el uso ya para el negocio que le vamos a dar. Independientemente del que te va a permitir controlar y administrar muchísimo mejor, te va a dar una base sobre la cual vas a poder establecer otros objetivos, como cuáles serían otros objetivos como ventas, otros objetivos como saber cuánto es lo que debes de estar facturando cada mes para poder salir, digamos, tablas dentro de tu negocio y también cuánto debes de vender si es que quieres tener cierto crecimiento. Por ejemplo, ¿cuánto deberías de vender si quieres abrir una nueva sucursal como el ejemplo que te daba yo? ¿Cuánto adicional tienes que vender para ir separando de eso que estás vendiendo adicional para mantener todos esos gastos controlados y que puedas tener un apartado que te permita invertir en nueva infraestructura, un apartado que te permita visualizar ese crecimiento y mantenerlo? Si no lo hacemos, lo único que vamos a estar haciendo dentro del negocio es que para poder crecer vamos a tener que pedir un préstamo y eso en el corto plazo te puede ayudar a resolver el problema, pero en el largo plazo se convierte en una carga muchísimo, muy fuerte. ¿Qué pasaría si no logras este crecimiento orgánico y no controlas el presupuesto? Que para poder crecer necesitas pedir prestado y eso tiene un costo muchísimo mayor por ese dinero que el costo que en la operación estarías llevando por implementar este control presupuestal. Yo te lo dejo ahí de tarea para que veas cuáles son los beneficios de llevar este control y que vayas apartando cada uno de estos rubros. También te va a permitir establecer más a futuro cuáles son los montos adicionales que necesitas vender cuando contratas a alguien nuevo, cuáles son, de qué manera se incrementa la nómina. Y dentro de los podcasts que estamos publicando también hay otro que se refiere a la adición del presupuesto que lo vamos a ver en ese podcast y también otro que se refiere a cuánto estamos ganando o cuál es el beneficio de ingresar a una persona nueva dentro del equipo. Debemos de cuantificar cuál va a ser la ganancia que nos va a traer de crear este puesto y no solamente crearlo porque sentimos que nos hace falta. Esa es parte de muchas de las aplicaciones que pudiera tener el control presupuestal. Yo te invito a que realices el ejercicio, a que veas cuáles son los rubros sobre los cuales tienes que estar monitoreando de manera muy, muy puntual, cuáles son aquellos que puedes tal vez ser un poquito más relajado porque no hay grandes cantidades ahí, no se está saliendo tanto de control, pero sobre todo que te permita saber hacia dónde se está yendo el dinero que está generando tu empresa.
Y bueno, tal vez te parezca un poquito retador esto que te estoy proponiendo aquí. Sin embargo, pues te pido que si tienes alguna duda o te atoras en algún punto, que nos contactes para poder explicarte cómo hacerlo de manera más puntual. Así que te reto a que lo intentes, a que aceptes mejorar tus ingresos sin invertir nada más que un poco de tiempo para controlar dónde se está yendo tu dinero. También te comparto que seguido estamos haciendo talleres de control de presupuesto y finanzas, así que no olvides estar revisando nuestra información en la página web. Así que si te atoras en alguno de estos puntos, busca ayuda para que nosotros te podamos asesorar en este aspecto y puedas generar más ingresos dentro de tu empresa, solamente invirtiendo un poquito más de tiempo. Así que bueno, no me resta nada más que agradecerte por escucharnos. Espero que hayas encontrado esta información relevante. Y si para ti el contenido fue valioso, pues comparte esta información con algún colega empresario o emprendedor. Suscríbete y asegúrate de seguirnos en Instagram, Facebook y LinkedIn. Si estás interesado en trabajar con un coach de negocios, no dudes en contactarnos y solicitar una sesión de estrategia para que experimentes cómo es el trabajar con nosotros. Muchas gracias y nos seguimos escuchando. Como muy complicado en un inicio. Sin embargo, las consecuencias de no llevar un control sobre el gasto, pues es que se te pueda salir de las manos y que no puedas estar realmente administrando bien lo que es tu negocio. Entonces vamos a recapitular un poquito lo que hemos visto hasta ahora. Hasta ahora hemos visto que el control presupuestal se refiere a saber cuáles son los gastos que debemos de tener de manera regular, ya sean variable o fijo dentro de la organización, asignar un monto máximo a cada uno de ellos para saber cuánto es lo que nos va a costar operar o cuánto es lo que vamos a estar gastando por mantener el negocio trabajando. Y ya que sepamos cuáles son algunos de estos rubros, vamos a establecer montos máximos para determinar esos límites y el siguiente paso pues es irle dando un seguimiento muy puntual. La recomendación es hacerlo cada semana, no esperarte hasta el mes, porque si nos esperamos hasta el mes ya son pues muchas cuentas que está registrando y se va perdiendo. Si lo haces cada semana, te aseguro que no te va a llevar más de 30 minutos. Y si tienes un software administrativo, sobre todo en la nube, que te permitan llevar un mejor control de esto, prácticamente lo vas a tener en unos 15 o 10 minutos de una manera muy, muy sencilla. Bien, ahora que ya vimos cuál es el proceso para llevar este control presupuestal, de qué manera lo vamos a utilizar o cuál va a ser el uso ya para el negocio que le vamos a dar. Independientemente de que te va a permitir controlar y administrar muchísimo mejor, te va a dar una base sobre la cual vas a poder establecer otros objetivos, como cuáles serían otros objetivos como ventas, otros objetivos como saber cuánto es lo que debes de estar facturando cada mes para poder salir, digamos, tablas dentro de tu negocio, y también cuánto debes de vender si es que quieres tener cierto crecimiento. Por ejemplo, ¿cuánto deberías de vender si quieres abrir una nueva sucursal como el ejemplo que te daba yo? ¿Cuánto adicional tienes que vender para ir separando de eso que estás vendiendo adicional para mantener todos esos gastos controlados y que puedas tener un apartado que te permita invertir en nueva infraestructura, un apartado que te permita visualizar ese crecimiento y mantenerlo? Si no lo hacemos, lo único que vamos a estar haciendo dentro del negocio es que para poder crecer vamos a tener que pedir un préstamo, y eso en el corto plazo te puede ayudar a resolver el problema, pero en el largo plazo se convierte en una carga muchísimo muy fuerte. ¿Qué pasaría si no logras este crecimiento orgánico y no controlas el presupuesto? Que para poder crecer necesitas pedir prestado, y eso tiene un costo muchísimo mayor por ese dinero que el costo que en la operación estarías llevando por implementar este control presupuestal. Yo te lo dejo ahí de tarea para que veas cuáles son los beneficios de llevar este control y que vayas apartando cada uno de estos rubros. También te va a permitir establecer más a futuro cuáles son los montos adicionales que necesitas vender cuando contratas a alguien, un nuevo, cuáles son, de qué manera se incrementa la nómina. Y dentro de los podcasts que estamos publicando también hay otro que se refiere a la adición del presupuesto, que lo vamos a ver en ese podcast, y también otro
que se refiere a cuánto estamos ganando o cuál es el beneficio de ingresar a una persona nueva dentro del equipo. Debemos de cuantificar cuál va a ser la ganancia que nos va a traer de crear este puesto y no solamente crearlo porque sentimos que nos hace falta. Esa es parte de muchas de las aplicaciones que pudiera tener el control presupuestal. Yo te invito a que realices el ejercicio, a que veas cuáles son los rubros sobre los cuales tienes que estar monitoreando de manera muy puntual, cuáles son aquellos que puedes tal vez ser un poquito más relajado porque no hay grandes cantidades, ahí no se está saliendo tanto de control, pero sobre todo que te permita saber hacia dónde se está yendo el dinero que está generando tu empresa. Y bueno, tal vez te parezca un poquito retador esto que te estoy proponiendo aquí. Sin embargo, pues te pido que si tienes alguna duda o te atoras en algún punto, que nos contactes para poder explicarte cómo hacerlo de manera más puntual. Así que te reto a que lo intentes, a que aceptes mejorar tus ingresos sin invertir nada más que un poco de tiempo para controlar dónde se está yendo tu dinero. También te comparto que seguido estamos haciendo talleres de control de presupuesto y finanzas, así que no olvides estar revisando nuestra información en la página web. Así que si te atoras en alguno de estos puntos, busca ayuda para que nosotros te podamos asesorar en este aspecto y puedas generar más ingresos dentro de tu empresa, solamente invirtiendo un poquito más de tiempo. Así que bueno, no me resta nada más que agradecerte por escucharnos. Espero que hayas encontrado esta información relevante. Y si para ti el contenido fue valioso, pues comparte esta información con algún colega empresario o emprendedor. Suscríbete y asegúrate de seguirnos en Instagram, Facebook y LinkedIn. Si estás interesado en trabajar con un coach de negocios, no dudes en contactarnos y solicitar una sesión de estrategia para que experimentes cómo es el trabajar con nosotros. Muchas gracias y nos seguimos escuchando. Que seguido estamos haciendo talleres de control de presupuesto y finanzas, así que no olvides estar revisando nuestra información en la página web. Así que si te atoras en alguno de estos puntos, busca ayuda para que nosotros te podamos asesorar en este aspecto y puedas generar más ingresos dentro de tu empresa, solamente invirtiendo un poquito más de tiempo. Así que bueno, no me resta nada más que agradecerte por escucharnos. Espero que hayas encontrado esta información relevante. Y si para ti el contenido fue valioso, pues comparte esta información con algún colega empresario o emprendedor. Suscríbete y asegúrate de seguirnos en Instagram, Facebook y LinkedIn. Si estás interesado en trabajar con un coach de negocios, no dudes en contactarnos y solicitar una sesión de estrategia para que experimentes cómo es el trabajar con nosotros. Muchas gracias y nos seguimos escuchando.